Leibniz. La monadología. 1714. Versión española y notas de Manuel García Morente. Análisis. Algunos historiadores han llamado al sistema de Leibniz monadismo metafísico. Si bien la generalidad de la designación suele no hacer patentes ciertas piezas medulares de la doctrina, posee tal apelativo el mérito de abarcar a esta en conjunto a la luz de una idea central. El término mónada, usado en acepción metafísica, por otra parte, aunque no es originario de Leibniz. A este pensador se debe su actual concepto y difusión. Ya Bruno empleó el término en sentido parecido. De Monade, 1591. Según Ludwig Stein, en Leibniz und Spinoza, ein Beitrag zur Eintung der Leibnizischen Philosophie, 1890. Leibniz usó el vocablo en 1696. Por vez primera, pero la articulación del término en su sistema tiene efecto en los iniciales años del siglo XVIII. Hay más. La propia nominación de monadología no fue empleada por el filósofo alemán. El texto que hoy se conoce con tal epígrafe constituyó un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Viena que un bibliotecario archivó bajo el nombre de Les Principes de la Philosophie por M. Leibniz. Parece ser que en la inicial edición alemana del Opúsculo, 1720, figura en la portada por primera vez el nombre de monadología. El título reza Lehrsätze über die Monadologie. En cambio, en la edición latina, 1721, se conserva el giro del manuscrito encontrado. Principia Philosophiae, traducido y editado en latín en Acta Eruditorum, Leipzig. Edición del texto original francés en 1840. El título de monadología fue definitivo. La denominación primera, la francesa, y después la latina, empero, describen con acierto el contenido del trabajo. En el opúsculo, Leibniz presenta in nunce su definitivo credo filosófico, y, a decir verdad, con precisión y diáfanamente. Además, en el desarrollo del trabajo,
expuesto en 90 párrafos comprimidos. Señala con acierto sus diferencias respecto de otras doctrinas. Redactada en 1714, se advierten asimismo leves cambios de su pensamiento en punto a doctrina y terminología. En efecto, hay ligeras variaciones del discurso de metafísica y de la teodicea a la monadología. Los principios de la naturaleza y de la gracia, fundados en la razón, también redactados en 1714, son, en parte, una contrafigura de la monadología. La monadología puede dividirse atendiendo a su temática, en las siguientes partes. A. Doctrina general de las sustancias. Concepto de mónada. Párrafos 1 a 7. La mónada es una sustancia simple, indestructible, inmaterial, sin comunicación externa, sin ventanas, dinámica, en su unidad de fuerza. Los propios accidentes no pueden separarse ni salir de las mónadas, verdaderos átomos del universo. B. Los indiscernibles. Los grados. Percepción y apetición. Parágrafos 8 a 18. Las mónadas son diferentes entre sí. Pluralismo metafísico. Solo en apariencia hay seres indiscernibles. Una de otra se distinguen las mónadas por sus cualidades. La extensión es solo la manera en que se sirve la mónada para representarse sustancias compuestas. Percibir y apetecer son funciones inseparables de las mónadas, pero en distinto grado. C. Especies de mónadas. Las mónadas creadas. Parágrafos 19 a 30. Hay una mónada increada, Dios. Las otras son mónadas creadas. De estas últimas hay tres especies. Mónadas inorgánicas, con percepción, pero sin conciencia. Mónadas con percepción y conciencia o memoria.
Mónadas que resumen los caracteres de las otras, más la razón o espíritu. D. Hacia la mónada increada. Teología. Fundamentos epistemológicos. Parágrafos 31 a 36. Por la vía racional precisa caracterizar a Dios. Estudio de los principios de contradicción y de razón suficiente, de las verdades primitivas o definiciones, axiomas, y las verdades derivadas, de las verdades de razón y de las de hecho. En los hechos contingentes rigen ya las causas eficientes, ya las causas finales. E. El infinitismo. Esencia y existencia de Dios. Parágrafos 37 a 48. Del principio de razón suficiente se eleva el autor a la idea de infinito y de continuidad. Si el mundo existe, tiene una razón suficiente actual, a saber, una sustancia. No hay más que un Dios, y este Dios basta. En él la esencia implica la existencia. Es perfecto, sitio de las verdades eternas, providencial. Es decir, quiere lo mejor, optimismo, omnipotente, omnisciente. F. La interrelación de las mónadas. Parágrafos 49 a 72. Los términos de acción y pasión, vías de comunicación, poseen un ingrediente racionalista. La mónada actúa tanto tiene representaciones distintas. Padece, en tanto la sujetan representaciones confusas. Pero en virtud de que las mónadas no tienen ventanas, su interrelación tiene efecto Dios mediante. G. El orden. La armonía preestablecida. Mónadas. Microcosmos. El mejor de los mundos posibles. Parágrafos 52 a 60. El universo es una multiplicidad ordenada gracias a una interpermanente relación de las mónadas.
Cada mónada representa una perspectiva del propio universo, cuyas infinitas caras solo Dios conoce, en virtud de su omnisapiencia. La concordancia cósmica y la elección de los mundos posibles es resultado de la perfección divina. H. La continuidad metafísica. Alma y cuerpo. Nacimiento y mortalidad. Parágrafos 61 a 82. Ningún hiato existe en el universo. Todas las criaturas están articulados en el todo. Un caso importante es la concordancia entre el alma y el cuerpo del hombre. El alma actúa por causas finales. El cuerpo por causas eficientes, pero es preestablecido en el orden que hace posible la existencia humana. Además, una vez creadas, las mónadas son inmortales. Y espíritu, imagen de Dios. La ciudad divina. Naturaleza y gracia. Libertad. Amor. Parágrafos 83 a 90. Dado que solo los espíritus son imagen de Dios, pueden formar parte de la ciudad divina, rectora del universo entero. En la ciudad de Dios rige el principio de la gracia, fundado en el amor, pero armonizado con el reino de la naturaleza, en donde rige el principio de las causas eficientes. En la ciudad de Dios se sanciona con sabiduría lo bueno y lo malo. La maldad y la injusticia son únicamente un paso en la realización de lo mejor. La ética, sí, tiene base metafísica y teológica. Como ya se dijo, la inicial publicación del texto original en francés data de 1840, incluido en la edición de J. Ardaman, Guy C. Leibniz, Opera Philosophicae quae extant, Berlín. Para los más, el texto regulativo figura en la edición de C. I. Gerhard, página 607
a 623. Para las correlaciones de la obra es importante la edición francesa de Janet y, sobre todo, la de la Academia Prusiana de Ciencias, bajo la dirección de P. Ritter y A. Hochscher. La monadología. Principia philosophiae sed veces in gratiam principis. Eugeni conscriptia. Primero, la mónada, de que vamos a hablar en este tratado, no es sino una sustancia simple, que entra a formar parte los compuestos. Simple quiere decir sin partes. Ver Teodicea, parágrafo 10. Segundo, tiene que haber sustancias simples, puesto que hay compuestas. Pero lo compuesto no es más que un montón o agregatum de simples. Tercero, ahora bien, donde no hay partes, no puede haber ni extensión, ni figura, ni divisibilidad. Y las tales mónadas son los verdaderos átomos de la naturaleza y, en una palabra, los elementos de las cosas. Cuarto, tampoco es de temer la disolución, y no es concebible manera alguna por la cual pueda una sustancia simple y parecer normalmente. Quinto, por la misma razón, no hay tampoco manera por la cual una sustancia simple pueda comenzar naturalmente, puesto que no puede formarse por composición. Sexto, puede decirse, por tanto, que las mónadas comienzan y acaban de una vez, es decir, que sólo pueden comenzar por creación y acabar por aniquilamiento. En cambio, lo compuesto comienza y acaba por partes. Séptimo, tampoco hay medio de explicar cómo una mónada puede ser alterada o cambiada en su interior por una criatura, puesto que nada puede transponerse a ella, ni puede concebirse en ella ningún movimiento interno, capaz de ser excitado, dirigido, aumentado o disminuido, como ello es posible en los compuestos, en los cuales hay cambios entre las partes. Las mónadas no tienen ventanas por donde algo pueda entrar o salir. Los accidentes no pueden desprenderse de las sustancias ni andar fuera de ellas, como antiguamente hacían las especies sensibles de los escolásticos. Así pues, en una mónada no pueden entrar de fuera ni sustancia ni accidente alguno. Octavo. Sin embargo, es preciso que las mónadas tengan algunas cualidades, pues de lo contrario no serían ni siquiera seres.
Y si las sustancias simples no difieren por sus cualidades, no habría medio de apercibirse de ningún cambio en las cosas, puesto que lo que hay en los compuestos no puede proceder sino de los ingredientes simples. Y si las mónadas careciesen de cualidades, serían indistinguibles unas de otras, ya que, en cantidad, no difieren. Y por consiguiente, supuesto lo lleno, un lugar cualquiera no recibiría nunca, en el movimiento, sino lo equivalente de lo que habría tenido, y un estado de cosas sería indiscernible de otro. Noveno. Y hasta es preciso que cada mónada sea diferente de otra cualquiera. Porque no hay nunca en la naturaleza dos seres que sean perfectamente el uno como el otro, y en los cuales no sea posible hallar una diferencia interna, o fundada en una denominación intrínseca. 10. También doy por concedido que todo ser creado está sujeto a cambio, y, por consiguiente, también la mónada, que asimismo es creada, e incluso que el tal cambio es continuo en cada una. 11. Síguese de lo que acabamos de decir, que los cambios continuos de las mónadas vienen de un principio interno, puesto que ninguna causa externa puede influir en su interior. Ver parágrafos 396 y 90. 12. Pero también es preciso que, además del principio del cambio, haya un detalle de lo que cambia, que haga, por decirlo así, la especificación y la variedad de las sustancias simples. 13. Ese detalle debe envolver una muchedumbre en la unidad o en lo simple. Pues en todo cambio natural, ya que se verifica por grados, hay algo que cambia y algo que permanece. Y, por consiguiente, es preciso que en la sustancia simple haya una pluralidad de afecciones y relaciones, aunque en ella no haya partes. 14. El estado transitorio, que envuelve y representa una muchedumbre en la unidad o en la sustancia simple, no es otra cosa que la llamada percepción, la cual debe distinguirse de la apercepción o conciencia, como se verá más adelante. En esto es en lo que los cartesianos han fallado mucho, por no haber tenido en cuenta las percepciones de que no nos apercibimos. Y esto es lo que los ha inducido a creer que sólo los espíritus eran mónadas, y que no había almas de los animales ni otras entelequias. Y por eso han confundido, como el vulgo, un largo desmayo con la muerte misma. En rigor, por lo cual han caído también en el prejuicio escolástico de las almas enteramente separadas, y hasta han confirmado
a los ingenios mal dispuestos en la opinión de que las almas mueren. XV. La acción del principio interno, que verifica el cambio o tránsito de una percepción a otra, puede llamarse apetición. Ciertamente, el apetito no puede conseguir siempre enteramente toda percepción a que tiende, pero siempre obtiene algo de ella y consigue percepciones nuevas. 16. Nosotros mismos experimentamos una muchedumbre en la sustancia simple cuando hallamos que el menor pensamiento de que nos apercibimos envuelve una variedad en el objeto. Así pues, todos los que reconocen que el alma es una sustancia simple deben reconocer esa muchedumbre en la mónada. Y Bayle no debiera haber hallado en esto dificultad, como lo ha hecho en su diccionario. Artículo Rosarius. 17. Es forzoso, además, confesar que la percepción y lo que de ella depende es inexplicable por razones mecánicas, es decir, por las figuras y los movimientos. Si se finge una máquina cuya estructura haga pensar, sentir, tener percepción, podrá concebirse aumentada, conservando las mismas proporciones, de suerte que pueda enterarse en ella, como en un molino. Supuesta tal máquina, no hallaremos, si la visitamos por dentro, más que piezas empujándose unas a otras. Pero nunca nada que explique una percepción. Así pues, habrá que buscar esa explicación en la sustancia simple y no en lo compuesto o máquina. Por eso, en la sustancia simple, no puede hallarse nada más que eso. Las percepciones y los cambios. Y solo en eso pueden consistir también todas las acciones internas de las sustancias simples. 18. Podría darse el nombre de entelequia a todas las sustancias simples o mónadas creadas, pues tienen en sí mismas cierta perfección. En griego, ekoisis enteles, y hay en ellas una suficiencia. En griego, kitarkekei, que las hace fuente de sus acciones internas y, por decirlo así, autómatas incorpóreos. Ver parágrafo 87. 19. Si queremos dar el nombre de alma a todo aquello que posee percepciones y apetitos, en el sentido general que acabo de explicar, todas las sustancias simples o mónadas creadas
podrían llamarse almas. Pero como el sentimiento es algo más que una simple percepción, concedo que el nombre general de mónadas y entelequias baste para las sustancias simples que sólo contengan eso. Llámese entonces almas solamente aquellas cuya percepción es más distinta y va acompañada de memoria. (20) Pues en nosotros mismos experimentamos estados en los que de nada nos acordamos y no tenemos ninguna percepción distinguida. Como cuando desfallecemos o nos quedamos profundamente dormidos sin soñar. En este estado, el alma no difiere sensiblemente de una simple mónada. Pero como no es duradero tal estado y sale el alma de él, resulta que esta es algo más. Ver parágrafo 64. 21. Y no se sigue entonces que la sustancia simple se halle desprovista de toda percepción. Esto no puede ser, por las razones ya dichas. Pues no podría parecer, no podría sí mismo subsistir sin alguna afección, la cual no es otra que una percepción. Pero cuando hay una multitud de pequeñas percepciones en las que nada es distinguido, queda uno como aturdido. Del mismo modo que, cuando se dan muchas vueltas rápidamente en un mismo sentido, sobreviene un vértigo que puede llegar al desvanecimiento y que no nos permite distinguir nada. Y la muerte puede dar este estado por algún tiempo a los animales. (22) Todo estado presente de una sustancia simple es naturalmente una consecuencia de su estado anterior, de tal suerte que el presente está preñado del porvenir. Ver parágrafo 360. (23) Por tanto, si una vez vuelto del desvanecimiento, se apercibe uno de las percepciones, es preciso que inmediatamente antes que las haya tenido, aunque sin apercibirse de ellas. Porque una percepción no puede proceder naturalmente, sino de otra percepción, como un movimiento no puede proceder naturalmente sino de otro movimiento. Ver parágrafos 401 a 403. (24) De donde se ve que si no tuviésemos nada distinguido y, por decirlo así, levantado y de más alto gusto en nuestras percepciones, estaríamos de continuo en desvanecimiento. Y este es el estado de las mónadas desnudas. (25) Así vemos que la naturaleza ha dado a los animales percepciones elevadas por el cuidado que ha tenido de proveerlos de órganos, que reúnan varios rayos de luz o varias ondulaciones del aire, para que cobren de esa unión una mayor eficacia.
Algo parecido hay en el olor, en el gusto y en el tacto, y aún quizá en muchos otros sentidos que desconocemos. Y más adelante explicaré cómo lo que sucede en el alma representa lo que se está haciendo en los órganos. 26. La memoria proporciona a las almas una suerte de consecución que limita la razón, pero que debe distinguirse de esta. Así vemos que los animales, cuando tienen la percepción de alguna cosa que les hiere fuertemente y de la cual ya antes han tenido una percepción semejante, aguardan, por una representación de su memoria, que suceda otra cosa que estuvo unida a la percepción anterior y se sientan impelidos a experimentar los mismos sentimientos que experimentamos anteriormente. Por ejemplo, si a un perro se le enseña un palo, se acuerda del dolor que le ha causado, aúlla y sale corriendo. Ver preliminar, parágrafo 65. (27) La imaginación fuerte, que les hiere y conmueve, proviene o de la magnitud de la muchedumbre de las percepciones precedentes. Pues muchas veces una impresión fuerte hace súbitamente el efecto de una larga costumbre o de numerosas percepciones medianas, pero reiteradas. (28) Los hombres se conducen como los animales en tanto en cuanto las consecuciones de sus percepciones obedecen solo al principio de la memoria. Se parecen a los médicos empíricos que poseen la práctica sin la teoría. Y en las 3/4 de nuestros actos somos empíricos. Por ejemplo, cuando aguardamos la llegada del nuevo día, lo hacemos por empirie, porque siempre ha ocurrido así. Solo el astrónomo lo juzga por razón. 29. Pero el conocimiento de las verdades eternas es lo que nos distingue de los animales y nos hace poseedores de la razón y de las ciencias, elevándonos hasta el conocimiento de nosotros mismos y de Dios. Y esto es lo que en nosotros se llama alma razonable o espíritu.
30. También por medio del conocimiento de las verdades necesarias y sus abstracciones, nos elevamos hasta los actos reflexivos, que nos hacen pensar en lo que llamamos el yo y considerar que esto o aquello se halla en nosotros. Y así, al pensar en nosotros mismos, pensamos en el ser, en la sustancia, en lo simple y en lo compuesto, en lo inmaterial y en Dios mismo, concibiendo que lo que en nosotros es limitado, carece en Dios de límites. Y los tales actos reflexivos nos dan los principales objetos de nuestros razonamientos. Ver Teodicea. Prólogo. (31) Nuestros razonamientos se fundan en dos grandes principios. El de contradicción, en virtud del cual juzgamos falso lo que encierra contradicción y verdadero, lo opuesto o contradictorio a lo falso. Ver parágrafos 44 y 196. (32) Y el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que ningún hecho puede ser verdadero o existente, y ningún enunciado y ninguna enunciación verdadera, sin que de ello haya una razón bastante para que sea así y de otro modo. Aunque las más veces esas razones no pueden ser conocidas por nosotros. Ver parágrafos 44 y 196. (33) También hay dos suertes de verdades, las de razonamiento y las de hecho. Las verdades de razonamiento son necesarias y su opuesto es imposible. Y las de hecho son contingentes y su opuesto es posible. Cuando una verdad es necesaria, puede hallarse su razón por medio del análisis, resolviéndola en ideas y verdades más simples, hasta llegar a las primitivas. Ver parágrafos 170, 174, 189, 280 a 282 y 367. Resumen. Objeción 3. (34) Así los matemáticos reducen por análisis los teoremas especulativos y los cánones prácticos a las definiciones, axiomas y preguntas. (35) Y hay, por último, ideas simples cuya definición no puede darse. También hay axiomas y preguntas, o, en una palabra,
principios primitivos que no pueden ser demostrados y no lo necesitan. Son enunciados idénticos cuya oposición encierra una contradicción expresa. Ver parágrafos 36, 37, 44, 45, 49, 52, 121, 122, 337, 340 a 344. Pero la razón suficiente debe encontrarse también en las verdades contingentes o de hecho, es decir, en la serie de las cosas dispersas por el universo de las criaturas, en el cual la resolución en razones particulares podría llegar a un limitado número de detalles, a causas de la variedad inmensa de las cosas de la naturaleza y de la división de los cuerpos hasta lo infinito. Hay una infinidad de figuras y de movimientos presentes y pretéritos que entran en la causa eficiente de mi escritura presente. Y hay una infinidad de pequeñas inclinaciones y disposiciones de mi alma, presentes y pretéritas, que entran en la causa final. (37) Y como todo ese complejo de detalles encierra, a su vez, más detalles contingentes anteriores, es decir, otros más detallados, cada uno de los cuales exige, si se quiere dar razón de él, asimismo un análisis semejante, resulta que no podemos adelantado nada. La razón suficiente o última debe hallarse, pues, fuera de la secuencia o serie del detalle de las contingencias, por infinito que pudiera ser. (38) Y así la razón última de las cosas debe hallarse en una sustancia necesaria, en la cual el detalle de los cambios esté solo eminentemente como en su origen, y esto es lo que llamamos Dios. Ver parágrafo 7. (39) Y siendo esta sustancia una razón suficiente de todo aquel detalle, el cual por todas partes está enlazado y trabado, resulta que solo hay un Dios, y este Dios basta a todo. (40) Puede también juzgarse que esta sustancia suprema, única, universal y necesaria, fuera de la cual nada hay que sea independiente de ella, y que es una consecuencia simple del ser posible, debe ser incapaz de admitir límites y de contener tanta realidad cuanta sea posible. (41) De donde se sigue que Dios es absolutamente perfecto, no siendo la perfección sino la magnitud de la realidad positiva, tomada precisamente, poniendo aparte los límites o linderos de las cosas que lo tienen. Y donde no hay límites, es decir, en Dios la perfección es absolutamente infinita. Ver parágrafo 22 y prólogo. (42) Síguese también que las criaturas tienen sus imperfecciones en la influencia de Dios
y sus perfecciones en su propia naturaleza, incapaz de carecer de límites, que en esto es en lo que se distinguen de Dios. Esta imperfección original de las criaturas se advierte en la inercia natural de los cuerpos. Revisar parágrafos 20, 27 a 30, 153, 167, 377 y siguientes. (43) También es verdad que en Dios está no solo el origen de las existencias, sino el de las esencias, en cuanto que son reales, o sea que lo que hay de real en la posibilidad. Y es así porque el entendimiento de Dios es la región de las verdades eternas, o de las ideas de que dependen, y sin él ninguna realidad habría en las posibilidades, y no solo no habría nada existente, sino aún nada posible. Ver parágrafo 20. (44) Pues si hay realidad en las esencias o posibilidades, o también en las verdades eternas, es preciso que esa realidad esté fundada en algo existente y actual. Y por consiguiente, en la existencia del ser necesario, en el cual la esencia contiene la existencia, o en el cual basta que algo sea posible para que sea actual. Ver parágrafos 184 a 189 y 335. (45) Así pues, Dios solo, o el ser necesario, posee el privilegio de que basta que sea posible para que tenga que existir. Y como nada puede oponerse a la posibilidad de lo que no tiene límites, ni negación, ni, por consiguiente, contradicción, esto es suficiente para que conozcamos a priori la existencia de Dios. También hemos probado esa existencia por medio de la realidad de las verdades eternas. Pero también acabamos de probarla a posteriori, puesto que existen seres contingentes, los cuales no hallan su razón última y suficiente, sino en el ser necesario, que tiene en sí mismo la razón de su existencia. (46) Sin embargo, no debe imaginarse nadie, como lo hacen algunos, que siendo las verdades eternas dependientes de Dios, son arbitrarias y dependen de su voluntad, como parece haber pensado Descartes, y tras de él el señor Poincaré. Esto es cierto solo tratándose de las verdades contingentes, cuyo principio es la conveniencia o elección de lo mejor. Las verdades necesarias, empero, dependen únicamente del entendimiento divino, cuyo objeto interno son. Ver parágrafos 180 a 184, 185, 335, 351 y 380. (47) Así pues,
Dios solo es la unidad primitiva o sustancia simple originaria, y todas las mónadas creadas o derivadas son producciones suyas, y nacen, por decirlo así, por fulguraciones continuas de la divinidad de momento en momento, limitadas por la receptividad de la criatura, a la cual pertenece esencialmente el ser limitado. Ver parágrafos 382 a 391, 398 y 395. 48. Hay en Dios potencia, que es como la fuente de todo. Luego conocimiento, que encierra el detalle de las ideas. Y por último, voluntad, que efectúa los cambios o producciones según el principio de lo mejor. Ver parágrafos 7, 149 y 150. Y esto responde a lo que en las mónadas creadas constituye el sujeto o base, la facultad perceptiva y la facultad apetitiva. Pero en Dios esos atributos son absolutamente infinitos o perfectos, y en las mónadas creadas o en las entelequias, o prefecti habis, que así traducía este vocablo hermoalo bárbaro. No son limitaciones de Dios, según la perfección que tienen. Ver parágrafo 87. 49. De la criatura dícese que hace u obra exteriormente, en cuanto que posee perfección, y que padece, en cuanto que es imperfecta. Así se atribuye acción a la mónada, en cuanto que contiene percepciones distintas y pasión, en cuanto que las contiene confusas. Ver parágrafos 32, 66 y 386. 50. Y una criatura es más perfecta que otra cuando en ella se encuentra, lo que sirve para dar razón a priori de lo que sucede en la otra, y por esto se dice que actúa sobre ella. 51. Pero en las sustancias simples, esa es la influencia ideal de una mónada sobre otra, lo cual no puede tener efecto a no ser por intervención de Dios, en cuanto que, en las ideas de Dios, una mónada solicita con razón que Dios, al regular las demás desde el comienzo de las cosas, la tenga en cuenta. En efecto, puesto que una mónada creada no puede tener influencia física en el interior de otra, solo por aquel medio podrá haber dependencia de una a otra. Ver parágrafos 9, 54, 65, 66 y 201. Resumen. Objeción 3. (52) Y por esto, en las criaturas, las acciones y pasiones son mutuas. Pues Dios, comparando las sustancias simples, halla en cada una de ellas razones que le obligan a acomodar la otra a la primera. Y por consiguiente, lo que en ciertos respectos es activo, es pasivo visto desde otro punto de vista.
Activo, en cuanto lo que se conoce distintamente en ello sirve para dar razón de lo que sucede en otro. Y pasivo, en cuanto que la razón de lo que en ello sucede se encuentra en lo que se conoce distintivamente en otro. Ver parágrafo 66. 53. Ahora bien, habiendo una infinidad de mundos posibles en las ideas de Dios, y no pudiendo existir más que uno solo, precisa que haya una razón suficiente de la elección de Dios que le determine a esto mejor que a aquello. Revisar parágrafos 8, 10, 44, 196, así como los 225, 414 y 416. 54. Y esta razón no puede hallarse sino en la conveniencia o en los grados de perfección que contengan estos mundos, puesto que cada posible tiene derecho a pretender la existencia en proporción de la perfección que encierre. Ver parágrafos 74, 167, 350, 201, 130, 352, 345 y 354. 55. ¿Y esta es la causa de que exista lo mejor? La sabiduría de Dios lo conoce, su bondad lo elige y su poder lo produce. Ver parágrafos 8, 78, 80, 84, 119, 204, 206 y 208. Resumen. Objeción 1. 56. Este enlace, pues, o acomodo de todas las cosas creadas con una y de una con todas las demás, hace que cada sustancia simple tenga relaciones que expresan todas las demás, y sea, por consiguiente, un viviente espejo perpetuo del universo. Ver parágrafos 130 y 360. 57. Y así como una misma ciudad, vista por diferentes partes, parece otra y resulta como multiplicada en perspectiva. Así también sucede que, por la multitud infinita de sustancias simples, hay como otros tantos universos diferentes, los cuales no son, sin embargo, sino perspectivas de uno solo, según los diferentes puntos de vista de cada mónada. 58. Y esta es la manera de conseguir la mayor variedad posible con el mayor orden posible. Es decir, es la manera de obtener cuanta perfección es posible. Revisar parágrafos 120, 124, 241, 214, 243 y 275.
59. Así, solo esta hipótesis, que me atrevo a decir está demostrada, realza como es debido la grandeza de Dios. Y esto lo reconoció Bayle al presentar objeciones contra ella en su diccionario. Artículo Rosarius, en donde llegó casi a creer que yo concedía demasiado a Dios y más aún de lo que es posible. Pero no puedo adelantar razón alguna por la cual sea posible esta armonía universal que hace que toda sustancia exprese exactamente a todas las demás, por las relaciones que con ella mantiene. ¡60! Además, en lo que acabo de decir se ven las razones a priori de por qué las cosas no pueden ser de otro modo. Porque Dios, al arreglar todo, ha tenido en cuenta cada parte, y especialmente cada mónada, cuya naturaleza, siendo representativa, no podría nada limitarla a representar solo una parte de las cosas. Aunque es verdad que esta representación es solamente confusa en el detalle de todo el universo y no puede ser distinta sino en una pequeña parte de las cosas, es decir, en aquellas que son las más próximas o las más grandes, con respecto a cada mónada. Y que si no, cada mónada sería una divinidad. No en el objeto, sino en la modificación del conocimiento del objeto, son limitadas las mónadas. Todas, confusamente, van al infinito, al todo, pero son limitadas y distinguidas por los grados de las percepciones distintas. ¡61! Y los compuestos en esto simbolizan o se conforman con los simples. Pues como todo es lleno, lo cual hace que la materia esté trabada toda, y como, además, en lo lleno todo movimiento produce un efecto en los cuerpos distantes, según la distancia, de tal suerte que un cuerpo no solamente es afectado por los cuerpos que lo tocan, y no solo se resiente en cierto modo de lo que esto sucede, sino que también, por medio de ellos, recibe el influjo de los que tocan a los primeros, por los cuales es inmediatamente tocado, se sigue que esta comunicación se transmite a cualquier distancia. Y, por consiguiente, todo cuerpo resiente los efectos de cuanto pasa en el universo, de tal modo que aquel que todo lo ve podría leer en uno lo que en todo sucede, y aún lo que ha sucedido y sucederá, advirtiendo en el presente lo lejano, tanto en los tiempos como en los lugares. En griego, simchnoi, pantch, que decía Hipócrates. Pero un alma no puede leer en sí misma sino que aquello tan solo en lo que está representando distintamente, y no puede de un golpe devolver todos sus repliegues, que llegan al infinito.
62. Así pues, aunque cada mónada creada representa al universo entero, sin embargo, representa más distintamente al cuerpo que particularmente le es afectado y cuya entelequia constituye. Y como este cuerpo expresa el universo todo, por la conexión de toda la materia llena, el alma representa también el universo todo, al representar el cuerpo que le pertenece de modo particular. Ver parágrafo 400. 63. El cuerpo perteneciente a una mónada, que es una entelequia o su alma, constituye con la entelequia lo que puede llamarse un viviente, y con el alma lo que puede llamarse un animal. Ahora bien, este cuerpo de un viviente o de un animal es siempre orgánico, pues siendo toda mónada un espejo del universo, a su manera, y hallándose el universo arreglado en perfecto orden, precisa que haya también un orden en el representante, es decir, en las percepciones del alma, y por consiguiente en el cuerpo, según el cual el universo está representado. Ver parágrafo 403. 64. Así en cada cuerpo orgánico de un viviente hay una suerte de máquina divina, o un autómata natural que sobrepuja infinitamente a todos los autómatas artificiales. Porque una máquina hecha por el arte humano no es máquina en todas sus partes. Por ejemplo, el diente de una rueda de metal tiene partes o fragmentos que no lo son ya. Para nosotros, nada artificial ni posee nada que tenga carácter de máquina con respecto al uso a que la rueda esté destinada. Pero las máquinas de la naturaleza, o sea, los cuerpos vivos, son máquinas hasta en sus mínimas partes, hasta el infinito. Esta es la diferencia entre la naturaleza y el arte, es decir, entre el arte divino y el arte humano. Ver parágrafos 134, 146 y 194. 65. Y el autor de la naturaleza ha podido hacer este artificio divino e infinitamente maravilloso, porque cada parte de la materia no solo es divisible al infinito, cuando lo han reconocido los antiguos, sino que está actualmente subdividida sin fin en otras partes, cada una de las cuales tiene un movimiento propio, que de otro modo sería imposible que cada porción de la materia pudiera expresar el universo todo. Ver preliminar. Parágrafo 70. Teodicea. Parágrafo 195.
66. Por donde se ve que en la más mínima parte de la materia hay un mundo de criaturas vivientes, animales, entelequias, almas. 67. Cada parte de la materia puede ser concebida como un jardín lleno de plantas y como un estanque lleno de peces. Pero cada rama de la planta, cada miembro del animal, cada gota de sus humores es también como ese jardín o ese estanque. (68) Y aunque la tierra y el aire, que hay entre las plantas y el jardín, o el agua, que hay entre los peces del estanque, no son ni planta ni pez. Contienen, sin embargo, otras plantas y otros peces, tan sutiles, empero, casi siempre, que no podemos percibirlos. (69) Así no hay nada inculto, estéril y muerto en el universo. El caos y la confusión son sólo aparentes, como si se mira un estanque a cierta distancia, desde la cual se vislumbra un movimiento confuso y, por decirlo así, un revoltijo de peces, sin llegar a discernir los peces mismos. (70) Se ve, pues, que todo cuerpo vivo tiene una entelequia principal, que es el alma, en el animal. Pero los miembros de ese cuerpo vivo están llenos de otros vivientes. Plantas, animales, cada uno de los cuales tiene a su vez su entelequia o su alma principal. (71) Mas no podemos imaginarnos como hacen algunos, que han interpretado mal mi pensamiento, que cada alma tiene una masa o parte de materia propia, adscrita a ella para siempre, y que posee, por lo tanto, otros vivientes inferiores, destinados siempre a su servicio. Pues todos los cuerpos están en perpetuo flujo, como los ríos, y unas partes entran en ellos, y otras partes de ellos continuamente. (72) Así el alma cambia de cuerpo poco a poco, y por grados, de suerte que no se ve despojada nunca de un golpe de todos sus órganos. Hay a menudo metamorfosis en los animales, pero nunca metempsicosis ni transmigración de las almas. Ni tampoco hay almas totalmente separadas, ni genios sin cuerpo.
Solo Dios está enteramente desprovisto de él. Ver parágrafos 90 y 124. 73. Y esto es lo que hace que nunca haya tampoco ni generación entera, ni perfecta muerte, en rigor, consistente en la separación del alma. Y lo que llamamos generaciones son desenvolvimientos y acrecentamientos. Y lo que llamamos muerte son envolvimientos y disminuciones. (74) Los filósofos se han visto muy perplejos en la cuestión de los orígenes de las formas, entelequias o almas. Pero hoy, habiéndose advertido por exactas investigaciones hechas sobre las plantas, los insectos y los animales, que los cuerpos orgánicos de la naturaleza no son nunca productos de un caos o de una putrefacción, sino siempre simientes, en los cuales había sin duda cierta preformación. Se ha juzgado que no solo el cuerpo orgánico estaba en ellas antes de la concepción, sino también que había un alma en ese cuerpo, y en una palabra estaba el animal mismo, y que por medio de la concepción el animal quedó dispuesto para una gran transformación, y llegar a ser un animal de otra especie. Algo semejante a esto se ve, aparte de la generación, cuando, por ejemplo, los gusanos se tornan moscas y mariposas. Parágrafos 86, 89, 90, 187, 188, 403 y 397. 75. Los animales, algunos de los cuales se elevan al grado de animales mayores por medio de la concepción, pueden llamarse espermáticos. Pero los que permanecen en su especie, esto es, la mayor parte de ellos, nacen, se multiplican y son destruidos por los grandes animales, y solo un pequeño número de elegidos pasan a más amplio teatro. (76) Mas todo esto era solamente media verdad. He juzgado, pues, que si el animal no comienza nunca naturalmente, tampoco acaba naturalmente. Y no solo no habrá generación, sino tampoco destrucción completa, ni muerte en rigor. Estos razonamientos, hechos a posteriori y sacados de las experiencias, concuerdan perfectamente con mis principios deducidos a priori en lo que antecede. Ver parágrafo 90. 77. Así puede decirse que no solo el alma, espejo de un indestructible universo, es indestructible, sino el animal mismo, aunque su máquina perezca a menudo en parte y reciba o abandone orgánicos despojos.
78. Estos principios me han proporcionado la manera de explicar naturalmente la unión o la conformidad del alma y del cuerpo orgánico. Sigue el alma sus propias leyes y el cuerpo también las suyas propias, y se encuentran en virtud de la armonía preestablecida entre todas las sustancias, puesto que todas son las representaciones de un mismo universo. Ver parágrafos 340, 352, 353 y 358. (79) Las almas obran según las leyes de las causas finales, por apariciones, fines y medios. Los cuerpos obran según las leyes de las causas eficientes o movimientos. Y ambos reinos, el de las causas eficientes y el de las causas finales, son armónicos entre sí. (80) Descartes ha reconocido que las almas no pueden dar fuerza a los cuerpos porque siempre hay en la materia la misma cantidad de fuerza. Sin embargo, ha creído que el alma podía cambiar la dirección de los cuerpos. Pero es porque en su tiempo no se conocía aún la ley de la naturaleza, según la cual se conserva la misma dirección total en la materia. Si Descartes la hubiera advertido, hubiera venido a parar a mi sistema de la armonía preestablecida. Ver parágrafos 32, 59, 60, 61, 62, 66, 345, 346, 354 y 355. (81) Este sistema hace que los cuerpos obren como si, por imposición, no hubiese almas, y que las almas obren como si no hubiese cuerpos, y que ambos obren como si uno influyese en el otro. (82) En cuanto a los espíritus o almas racionales, aun cuando yo creo que en el fondo lo mismo hay en todos los vivientes y animales, como acabamos de decir, a saber, que el animal y el alma no comienzan sino con el mundo, ni tampoco acaban sino con el mundo. Sin embargo, en los animales racionales hay esto de particular, que sus animalitos espermáticos, mientras no son más que eso, tienen solo almas ordinarias o sensitivas. Pero cuando los elegidos, por decirlo así, llegan, mediante concepción actual, a la humana naturaleza,
Sus almas sensitivas se elevan a los grados de razón y a la prerrogativa de los espíritus. Ver parágrafos 91 y 397. 83. Entre las diferencias que hay entre las almas ordinarias y los espíritus, algunas de las cuales ya he indicado, hay esta además. Que las almas en general son espejos vivientes o imágenes del universo de las criaturas, pero los espíritus son, además, imágenes de la divinidad misma o del mismo autor de la naturaleza. Son capaces de conocer el sistema del universo y de imitar algo de él en ciertas muestras arquitectónicas, siendo cada espíritu como una pequeña divinidad en su departamento. Revisar parágrafo 147. 84. Y por esto son los espíritus capaces de entrar en una como sociedad con Dios, el cual, con respecto de ellos, es no solamente lo que un inventor con respecto a su máquina, que Dios lo es con respecto a sus criaturas, sino lo que un príncipe con respecto a sus súbditos, o hasta un padre a sus hijos. 85. De donde fácilmente se concluye que la reunión de todos los espíritus debe formar la ciudad de Dios. Es decir, el más perfecto estado posible bajo el más perfecto de los monarcas. Revisar parágrafo 146. Resumen. (86) Esta ciudad de Dios, esta monarquía verdaderamente universal, es un mundo moral en el mundo natural, y lo más elevado y sublime que hay en las obras de Dios, y en ello consiste verdaderamente la gloria de Dios, ya que no habría tal gloria, si su grandeza y bondad no fueran conocidas y admiradas por los espíritus. Y también la bondad la tiene propiamente Dios con relación a esta ciudad divina, en tanto que su sabiduría y su potencia se muestran por doquiera. (87) Y así como hemos establecido anteriormente una armonía perfecta entre dos reinos naturales, el de las causas eficientes y el de las finales, debemos notar aquí también otra armonía entre el reino físico de la naturaleza y el reino moral de la gracia. Es decir, entre Dios considerado como arquitecto de la máquina del universo y Dios considerado como monarca de la ciudad divina de los espíritus. Revisar parágrafos 62, 74, 118, 248, 112, 130 y 247. (88) En virtud de esta armonía, las cosas conducen a la gracia por las sendas mismas de la naturaleza, y este globo, por ejemplo, debe ser destruido y reparado
por vía natural, en los momentos en los que requiere el gobierno de los espíritus, para castigo de unos y recompensa de otros. Ver parágrafos 18, 110, 244, 245 y 340. (89) Puede decirse también que Dios, como arquitecto, satisface en todo a Dios como legislador, y así los pecados deben llevar consigo su penitencia por orden de naturaleza y en virtud de la estructura mecánica de las cosas. Y asimismo las hermosas acciones que conseguirán sus recompensas por conductos mecánicos, con relación a los cuerpos, aun cuando esto no pueda ni deba suceder siempre en el acto. (90) Por último, bajo este gobierno perfecto, no habría acción buena sin recompensas, ni acción mala sin castigo, y todo debe parar en el bien de los humanos, es decir, de los que en este gran estado no se hallan descontentos, de los que fían en la providencia. Después de haber cumplido con su deber, y aman e imitan como es debido al amor de todo bien, complaciéndose en considerar sus perfecciones según la naturaleza del puro amor verdadero, que nos hace saborear la felicidad de lo amado. Por eso los que son sabios y virtuosos trabajan en todo lo que parece conforme con la voluntad divina, presunta o antecedente, conformándose, sin embargo, con lo que Dios ordena que suceda efectivamente por su voluntad secreta, consiguiente y decisiva. Reconociendo que si pudiéramos entender bien el orden del universo, hallaríamos que sobrepuja los más sabios anhelos y que es imposible tornarlo mejor de lo que es, no solo para el todo en general, sino aún para nosotros mismos en particular, si adherimos como es debido el autor de todo, no solo como arquitecto y causa eficiente de nuestro ser, sino también como maestro y causa final, que debe constituir el objeto entero de nuestra voluntad y solo puede cimentar nuestra aventura. Ver prólogo. Parágrafo 278. Notas a la monadología. Acerca del término mónada, difundido por Leibniz. Ya Bruno empleó el término en sentido parecido. De Monade, 1591. Según Ludwig Stein, en Leibniz und Spinoza, ein Weltrang zur Entwicklung der Leibnizischen Philosophie, 1890. Leibniz usó el vocablo en 1696, por vez primera, pero la articulación del término en su sistema tiene efecto en los iniciales años del siglo XVIII. Sobre el título Principia Philosophiae sen des ingratiam principis Eugenii conscripta, esto es, Principios de Filosofía, o tesis escritas para el príncipe Eugenio.
El príncipe Eugenio de Saboya fue gran político y hombre de sobresaliente cultura. La monadología se publicó por vez primera en traducción latina, en las Acta Eruditiorum, 1721. El original francés se publicó por primera vez en 1840 en la edición de Erdmann de las obras filosóficas de Leibniz. Acerca de la mónada. Del griego mnades, unidad. Conservamos con mayúsculas las voces que Leibniz escribió con mayúscula. Acerca de que la mónada es simple, que quiere decir sin partes. Referencias a los párrafos de la Teodicea, escritos por el mismo Leibniz, en las márgenes de la primera copia de la monadología. Acerca de las especies sensibles de los escolásticos. Las especies sensibles no son efluvios de los cuerpos que se trasladan de estos al alma, sino seres inmateriales, que representan las formas accidentales que están en los cuerpos. Esto es, seres distintos de los cuerpos, pero que contienen cierta conformidad con los cuerpos. Esta teoría se propuso explicar la relación de los cuerpos con la inteligencia sin desconocer la ley, según la cual la inteligencia no puede determinarse a conocer, sino por un principio inherente a ella. Sobre la denominación intrínseca, o principio de los indiscernibles. Sobre el artículo Rosarius. Bayle, autor del famoso diccionario histórico y crítico. Rosarius, o Rosario, legado de los papas Clemente VII y Pablo III. Escribió un tratadito sobre la inteligencia de los animales. Bayle, al tratar de este artículo de su diccionario, la cuestión de la inteligencia de los animales, habla de la unión del alma y del cuerpo. Se refiere a la hipótesis de la armonía preestablecida y al sistema de Leibniz, a quien critica. Véase la monadología, párrafo 59, página 71, de la presente edición. Sobre el nombre de entelequia. Término inventado por Aristóteles. Su sentido literal es lo que posee la perfección. Aristóteles entiende por entelequia el estado de una cosa que posee actualmente la plenitud de perfección, de forma, de determinación, sin que nada quede en ella de potencial o virtual.
acerca del preliminar contenido en las citas, es decir, discurso de la conformidad de la fe con la razón que hace de preliminar a la teodicea. Acerca del resumen, ¿qué aparece en las referencias? La palabra resumen indica el resumen de la controversia reducida a argumentos en forma. La palabra objeción indica el número de la objeción citada. El resumen sirve de apéndice a la teodicea. Acerca de lo eminentemente. Eminentemente se opone a formalmente. Distinción escolástica, usada también por Descartes en las demostraciones de la existencia de Dios, que expone en sus meditaciones metafísicas. La distinción significa lo siguiente. Una cosa está formalmente en otra, como un objeto en la idea, cuando la primera está en la segunda por entero y por directa relación. En cambio, eminente en la relación, cuando la causa y el efecto no son unívocos, esto es, de una misma clase, sino que aquella contiene al efecto, porque es ella de más excelente y suprema condición. Así, por ejemplo, el hombre que engendra otro hombre contiene formalmente cuanto hay en el engendrado. Pero Dios, que es causa no solo de los hombres, sino de toda realidad, contiene eminentemente cuantas perfecciones existen en las criaturas. Revisar Santo Tomás. Sobre el señor Poigat, cartesiano, 1646 a 1719. Al final de su vida dióse a la mística, bajo la influencia de Jacobo Boehme. Sobre Ermolo Bárbaro, filósofo italiano, 1454 a 1493. Interpretó a Aristóteles para oponerlo a los escolásticos. Cuéntase que evocó al diablo para preguntarle el sentido de la voz en telequia. Acerca de lo pasivo que es visto desde otro punto de vista. Dice el texto, punto de consideración. Pero Leibniz no usa de continuo el término punto de vista y parece haber sido el primero que introdujo en el vocabulario filosófico. Acerca de la causa de que exista lo mejor, es decir, la teoría del optimismo. Sobre el artículo Rosarius. Véase más arriba, página 59.
Sobre los términos griegos, sympknoi, pantk, todo conspira. La cita griega está tal como Leibniz la escribió de su mano. Acerca de que no podemos percibir ciertas especies, entre ellos plantas y peces. Idea sugerida sin duda por los descubrimientos debidos al uso del microscopio. Véase más arriba, página 30. Acerca de cierta preformación. Alusión a los descubrimientos de Swammerdam, Malfigi, Leeuwenhoek. A estos biólogos se ha referido ya Leibniz en el nuevo sistema de la naturaleza. Véase página 30 de la presente traducción. Sobre los principios deducidos a priori en lo que antecede. Esta concordancia entre el razonamiento a priori y la experiencia a posteriori, o lo que es lo mismo, entre la metafísica y la física, es una de las formas de la armonía preestablecida. Leibniz se complace mucho en tales concordancias.